Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con aplicación práctica para nuestra vida. Les saluda Raquel León. Mi nombre es Laura Ayala. Anaísa Mesa. Desde Anaheim, California, y en esta ocasión vamos a pedirle a nuestra hermana Laura que inicie con la oración. Bondadoso Jesús, una vez más reunidos para estudiar tu palabra. Queremos implorar tu sabiduría, Señor, al abrir tu palabra, cada versículo que venimos a estudiar, podemos sacar el mejor aprendizaje para nuestras vidas, para la vida de cada persona que nos ve, Señor, a través de sus pantallas. Todo esto lo rogamos en Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión quiero leerles lo que dice Efesios 4, 7 al 10. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Cristo exaltado, dador de dones. Qué lindo, ¿verdad? Al estudiar esto, tal vez pueda haber algo de confusión, sobre todo para las personas que son nuevas, ¿no? Estudiando la Biblia. Y lo vamos a explicar de una forma fácil para que todos podamos entenderlo, inclusive ustedes. Dice que para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo para nosotros es un regalo precioso que no merecíamos como seres humanos que desobedecimos desde el inicio de la creación del mundo, fuimos desobedientes y esto trajo pecado a este mundo y lo vemos hoy en día. Donde quiera que volteemos, el pecado ha manchado toda la humanidad y cada día parece la oscuridad arropar y arropar más la tierra, pero tenemos el don precioso de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquí se refiere a ascender después de su muerte. Jesús muere, luego resucita, y recuerdan que Él asciende, pero no asciende solo. Lleva consigo a los que resucitaron con Él y son un ejemplo de que nosotros vamos a resucitar. Que Él dice que cuando Él diga levántense, levántate Laura y levántate a Raquel, tengamos esa seguridad de que si morimos antes de que Él venga, no es el fin de la historia. Porque yo le decía que triste es vivir sin esperanza. Nuestra esperanza es que aquel que haya muerto pidiendo perdón de sus pecados, entregándolos en las manos de Jesús, ¿verdad? Y decidiendo ir al descanso, pero aferrado de los brazos de Jesús, a cuentas con Él, un día le vamos a ver. Y eso aplica para aquellos que han perdido un hijo, una esposa, un esposo, un familiar cercano, que todavía llevan esa herida. Hay esperanza. Hay esperanza en el Señor de que si esta persona murió en Cristo Jesús, podemos volverla a ver. Y son las primicias con las que Él decidió subir. Por eso dice aquí que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Ya bajó. Por eso, exacto. Dejó lo alto, dejó su poder, dejó la majestad del universo, lo bien que estaba allá arriba para venir a este mundo de oscuridad. ¿Por qué? Por amor a ustedes y a nosotros. Sí, y Él antes de irse le había hecho una promesa a los discípulos que les iba a enviar un ayudador, que no los iba a dejar solos. Entonces Él llegó y presentó su ofrenda al Señor, al Padre. Yo trato de imaginar esa escena, ¿no?
de los discípulos, yo digo que llorando, porque las despedidas son siempre tristes. Por lo menos nosotros, que nos ha tocado despedirnos tantas veces de amigos en nuestro país, de nuestra familia en nuestro país, siempre las despedidas son tristes. Y yo me imagino a los discípulos ahí llorando, porque su maestro, con el que habían transcurrido y habían pasado momentos de alegría, pero de tristeza y de tanta crueldad también, y era su maestro, era el que le daba las lecciones de vida, el que le decía cómo actuar, qué hacer. Habían visto muchos milagros. Y habían visto muchos milagros, ya no iba a estar con ellos. Pues pasa lo mismo, ¿no? Con la muerte. O sea, aunque nosotros tenemos la seguridad de que nos va a resucitar, o sea, duele separarse de nuestros seres queridos. Yo que tengo mi papá, tiene 91 años, y yo sé que en cualquier momento él se va a ir. Pero bendito Dios, que él ya lo aceptó, se bautizó y tenemos la esperanza de que si él pasa al descanso en cualquier momento, el Señor lo hará. Amén, gloria a Dios por eso. Sí, dice, Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa, el Espíritu descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraban reunidos los discípulos. Dice, ¿cuál fue el resultado de esto? Que muchos, miles, dice, de estas personas se convirtieron con simplemente ver este momento, cómo sucedió. Ahora nosotros tenemos esa esperanza, como decían ustedes, ellos porque lo vieron, creyeron, pero nosotros que hemos venido trabajando, creyendo en esto, al final no nos vayamos a... Y es eso, o sea, Jesús asciende, pero le dice, no van a estar solos, yo voy a dejar con ustedes el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, pero no se los dio a él mismo, a pesar de que él les dijo, mira, tomen, aquí está el Espíritu Santo, no se los iba a dar en ese mismo momento. No se los dio en plenitud. En plenitud. Hasta después de 40 días, y es que ellos estaban orando, dice que estaban unánimes juntos, o sea, meditando en la palabra de Dios. Sí, fue cuando de repente sintieron ese viento y empezaron a hablar en lenguas. Porque ahí entonces podemos ver que hay algo que debemos cumplir primero. Sí. O sea, cuando Jesús se va, ellos todavía no estaban preparados para recibirlo a plenitud. Fue después de su unidad, como la iglesia primitiva, ¿okay? Que allí fue que nace lo que es el cristianismo como tal, cuando ellos estaban preparados, que Jesús dijo, ya, es el momento de dar el Espíritu Santo en plenitud. Hicieron maravillas, milagros hasta hicieron. Es lo mismo que pasa con nosotros cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, no en plenitud, hasta que nosotros estemos preparados, pues, nos vaciemos de nosotros mismos para poder. Y ahora si lo llevamos por lo menos a lo que sucede en nuestra iglesia, muchas veces no existe la unidad que Dios desea que tuviésemos. Y eso aplica a mí como ser humano, a cada uno. Y es que el Señor desea una unidad pura, verdadera. Y yo sé que cuando eso sucede, Dios puede hacer maravillas. Mira, nosotros tenemos una amiga en terapia intensiva, estaba muy, pero muy mal. Y la iglesia como nunca se unió en ese momento por ella, en oración y ruego. Es la primera vez que siento una unidad tal donde había comida para todos porque alguien iba preparado, o sea, y el Señor actuó e hizo el milagro de levantarla de allí. Entonces, lo que nos queda aprender en este momento es que debemos estar unidos para que el Espíritu Santo pueda trabajar. Hermana Rachel, se nos acabó el tiempo, vamos a orar brevemente. Bendito Padre, te agradecemos porque sabemos que te has manifestado con nosotros, Señor, y seguimos rogando que nos des fe para que nos mantengamos firmes hasta verte venir en gloria. Amén.